Bienvenidos compañeras y compañeros. Vamos a dar paso al primer encuentro de Cátedra Integradora 2 en el sexto ciclo. Para ello vamos a abordar el núcleo problemático, la metodología y las unidades de aprendizaje de la asignatura, la evaluación de las actividades y acuerdos a los que vamos a comprometernos y vamos a orientar la actividad 2.1. Bien, el núcleo problemático de este ciclo se resume en la siguiente pregunta: ¿cómo enseñar desde una perspectiva interdisciplinar e intercultural? Para empezar, vamos a analizar las palabras interdisciplinar e intercultural. La interdisciplinariedad, inter, del prefijo entre disciplinas, es una estrategia pedagógica que permite la cooperación entre varias asignaturas. Vamos a poner un ejemplo de esto. En EIB tenemos varias herramientas curriculares y pedagógicas. Una de ellas es los currículos interculturales bilingües de las nacionalidades. En este caso, y ya acercándonos a junio, se celebra el Inti Raymi desde la cosmovisión andina. Este contenido está situado en la unidad 38 del currículo quichua. ¿Y qué podemos enseñar a partir del Inti Raymi? En ciencias naturales, por ejemplo, podemos enseñar el sol y su influencia en la maduración de productos. En lengua y literatura podemos abordar una exposición oral o un debate a partir de las experiencias de la chacra de los estudiantes. En matemática podemos abordar sistemas numéricos de registro como los quipus, aquellas herramientas usadas para contabilizar los productos durante el periodo incaico. Y en las ciencias sociales podemos abordar las fiestas y ceremonias tradicionales que se dan con la cosecha, de acuerdo, en este caso, a la nacionalidad quichua. ¿Sí? Todos estos contenidos responden a un tema que está transcurriendo en el territorio, del que los estudiantes están conscientes y lo viven de cerca. Situar todos estos contenidos y utilizar los mismos recursos nos permiten que el estudiante asimile y también sea significativo su aprendizaje. Por otro lado, la interculturalidad, igualmente del prefijo interculturalidad, entre culturas, es un proyecto en construcción a largo plazo, cuyo objetivo es que haya una convivencia armónica de distintos pensamientos, valores, tradiciones, epistemologías, culturas, orientadas a construir y propiciar un respeto mutuo, un desarrollo pleno de la capacidad de los individuos. En el aula de clase, esa relación entre docente-maestro, entre docente-docente, docente-estudiante, docente-comunidad, docente-padres de familia. Ahora bien, este núcleo problemático se centra principalmente en el campo de la didáctica. Y dentro de este campo de la didáctica tenemos 3 contenidos específicos: la didáctica, formas de enseñar, el saber didáctico y las estrategias, técnicas y recursos. Por un lado, la didáctica es el campo disciplinar de la pedagogía que se ocupa de la sistematización e integración de los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos del proceso de comunicación, que tiene como propósito el aprendizaje del estudiante en este proceso. Puede ser concebido como una ciencia y también como un arte que contribuye al proceso de enseñar en el aula. Tenemos diversos tipos de didáctica. Hay que reconocer los 3 principales: la didáctica general, la diferencial y la específica. La general es aquella que elabora principios y técnicas que pueden ser utilizados en cualquier tipo de aprendizaje. La diferencial se centra en las situaciones de edad, lugar, tiempo o características del sujeto o estudiante que está aprendiendo. Y las específicas responden a la aplicación de las normas de didácticas generales al campo concreto de cada disciplina. Por ejemplo, la didáctica de las ciencias experimentales, la didáctica de las ciencias humanas o la didáctica de las ciencias artísticas. El saber didáctico, por otro lado, permite al docente
estar consciente de que su práctica y la forma de enseñar deben ser de acuerdo a la realidad de los estudiantes y a la diversidad de aprendizajes que tienen. Y finalmente, las diferencias entre estrategias, técnicas y recursos. Por un lado, la estrategia son esos planes de acción y son de dos tipos: estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. En las estrategias de enseñanza es la relación que establece el docente con el estudiante, y en las estrategias de aprendizaje es el aprendizaje autónomo que puede tener el estudiante. La técnica, por otro lado, son los pasos usados dentro de estos planes de acción con cualquier estrategia. Y el recurso es el material que se usa en ambos procesos. Un ejemplo de esto: estrategia de aprendizaje cooperativo, es decir, formación de grupo de estudiantes para cumplir un objetivo de aprendizaje. Una técnica puede ser la dramatización y un recurso el traje de personajes. Siguiendo el ejemplo del Inti Raymi, podemos decir que el aprendizaje cooperativo se podría dividir a los estudiantes de acuerdo a afinidad o de acuerdo a debilidades o fortalezas, para que exista diversidad en la formación de grupos. Vamos a utilizar la dramatización para que ellos nos cuenten cómo era antes el Inti Raymi o cómo se celebra ahora en la comunidad, cuáles son esas formas de celebrar esta fiesta. Y podemos pedirles que escriban un guión, darles algunas técnicas que permitan también la expresión oral o expresión corporal. Y el recurso que podemos utilizar es que ellos elaboren sus personajes, los trajes de los personajes a partir de elementos que se encuentren en su entorno, de tal manera que exista también esa práctica creativa. Bien, avanzamos al siguiente punto: la metodología y un poco de las unidades de aprendizaje de la cátedra. Hay que recordar que en esta cátedra vamos a tener actividades prácticas que involucran experimentos en el territorio, autónomas, cuyo objetivo es que el mismo estudiante sea el encargado de dirigir y lograr las actividades propuestas, y las asistidas, en la que tanto el docente autor y el docente tutor vamos a estar atentos. Obviamente en cada una de ellas habrá un acompañamiento, pero es pertinente indicar que cada uno al final tiene un porcentaje de dentro de la calificación total, por eso es necesario completarlas todas. Bien, brevemente, las unidades de la asignatura son las siguientes. Unidad 1, el acercamiento al proceso de investigación. La unidad 2, la fundamentación teórica. La unidad 3, metodología. Y la unidad 4, sistematización del piensa. Después de las 4 unidades viene la evaluación final o la sustentación oral del piensa frente a la comunidad educativa. Por cuestiones de tiempo nos centraremos desde la unidad 2 con el objetivo de alcanzar a experimentar en el aula con sus estudiantes, ya que se acerca el final de clases, y dejaremos la unidad 1 en otro momento. Bien, la metodología de la cátedra es primero diagnosticar un problema en el aula, después realizar un diseño de investigación, es decir, qué problemas está habiendo, cómo puedo resolver, tener nuestras herramientas didácticas, conceptuales, para posteriormente pasar a la implementación al rediseño, es decir, aplicar en nuestra secuencia didáctica con nuestros estudiantes, observar los resultados y mejorar lo que hicimos para que los estudiantes aprendan mejor. Después, la sistematización, es decir, las conclusiones y recomendaciones que hemos llegado a partir de este ejercicio práctico con los estudiantes en el aula. Y finalmente, la socialización de todo este proceso frente a los compañeros, a los docentes y a los mismos estudiantes. Lo que se quiere al final de la cátedra es un producto escrito y una experiencia de aprendizaje. Este producto escrito pues tiene todos estos apartados que los vamos construyendo de acuerdo a las unidades de aprendizaje.
La evaluación en cátedra integradora se da de dos formas. Una, a través de las rúbricas que están situadas debajo de cada una de las actividades y están compuestas por criterios que el estudiante tiene que tomar en cuenta para entregar su trabajo. Están disponibles para que los estudiantes, antes de entregarla, se apeguen a los criterios. Algo que hay que recordar es que el docente puede ubicar una nota baja si la tarea del estudiante no cumple con los criterios de evaluación, y el estudiante tiene la responsabilidad de mejorar la tarea, pero en la segunda entrega no se puede obtener una nota mayor a 7 puntos. El estudiante debe mejorar la tarea porque recordemos que en cátedra el proceso de construcción del piensa es sistémico y si es que no se hace bien desde el inicio puede tener consecuencias graves al final del proceso. Y también el docente, autor y tutor serán encargados de dar una retroalimentación a las actividades que el estudiante vaya haciendo. Es decir, se sugieren mejoras para el logro de los objetivos de aprendizaje y también recomendaciones a la hora de la implementación y rediseño de las actividades. Finalmente, los acuerdos de cátedra integradora. Siempre se hará tutorías de piensa de martes a viernes, en casos excepcionales por el contexto, sábados o domingos, con tal de que los estudiantes puedan seguir realizando sus trabajos. También se dará tutorías académicas cada semana, según el cronograma que se nos pase desde el constructo. También las tutorías académicas serán grabadas, editadas y subidas al aula virtual, con el objetivo de que ustedes siempre tengan a mano lo que se discute durante las tutorías. Y finalmente, la evaluación y retroalimentación de las actividades semanalmente, es decir, se entrega una tarea y los docentes tenemos la obligación de calificarla para que ustedes puedan seguir mejorándola. Finalmente, vamos a orientar la actividad 2.1, en este caso diagnóstico. Recordemos que vamos a empezar desde la unidad 2 por el tiempo en el que estamos situados de fin de clases de los estudiantes y es por eso pertinente seguir pensando en cuáles son las problemáticas áulicas desde el punto de vista interdisciplinar e intercultural y los problemas didácticos que existen en el entorno. Ahora damos paso a la explicación más específica de esta actividad. El diagnóstico es un ejercicio que nos permite evaluar la situación áulica de acuerdo a las realidades del contexto. Para realizar este diagnóstico se requiere de herramientas o instrumentos que permitan acercarnos con diferentes miradas y desde diferentes sitios a una determinada situación. La situación que se pide diagnosticar está ligada a la pregunta del núcleo problemático de este ciclo: ¿cómo enseñar desde una perspectiva interdisciplinar e intercultural? Para ello se propone trabajar con el instrumento conversatorio. La actividad base del conversatorio, como su nombre lo expresa, es la de conversar. En este caso específico implica un ejercicio de reflexión profundo sobre la propia práctica docente, con la intención de sincerarla y transparentarla, para tener claro aquello que debemos y queremos mejorar, aquello que está causando malestar o interrumpiendo el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. Para un desarrollo organizado del diagnóstico a través del conversatorio, considerar las siguientes indicaciones. Reunirse en trío o pareja pedagógica, según sea el caso. Para ello acoger el trabajo realizado con la docente tutora en la organización de los grupos. Estos se deben mantener a lo largo de la cátedra. Evidenciar en el conversatorio el aporte de cada integrante. Esto es esencial para un diagnóstico más amplio y completo. Desarrollar el conversatorio a través de las preguntas guía. Grabar el conversatorio. Se sugiere usar para ello la plataforma Microsoft Teams. Es de suma importancia que se grabe la conversación de principio a fin. Se recomienda también que el conversatorio no exceda la hora de tiempo. Transcribir el conversatorio a manera de un guión, siempre especificando la participación de cada integrante del equipo. Para una mejor comprensión de este instrumento, también se recomienda acudir al ejemplo que se encuentra virtualizado. Para el desarrollo de este conversatorio se sugieren preguntas detonantes o guía, es decir, preguntas que abran el camino al diálogo y permitan la reflexión.
¿En qué modalidad está trabajando en este momento? Es decir, ¿está trabajando en modalidad semipresencial, virtualidad, distancia, entrega de guías de aprendizaje? ¿Qué estrategias, técnicas y recursos utiliza para aplicar la modalidad antes mencionada? ¿Cuáles han sido sus logros alcanzados y no alcanzados al transcurso de su práctica docente? Errores y aciertos en el proceso. ¿Qué elementos comunitarios incluye usted en su práctica docente? Familia, comunidad, lengua de la nacionalidad, saberes, recursos del medio, entre otros. ¿Cuáles de las estrategias, técnicas o recursos que usted utiliza considera que dan atención a la interdisciplinaridad? ¿Cuáles de las estrategias, técnicas o recursos que usted utiliza considera que dan atención a la interculturalidad? Les deseamos éxitos en la actividad. Gracias por su atención.